Hace tan solo 30 años los científicos pensaban que algunos lugares de la Tierra eran estériles. Se pensaba que la vida en ellos era imposible, igual que tampoco parecía existir en otros planetas. Esto es muy tóxico. Hay ácido sulfúrico. Se nota perfectamente el olor a sulfuro de hidrógeno. Por eso es necesario respirar con bomba de oxígeno y regulador. Criaturas de lo extremo. Oscuridad. Sin embargo, algunos seres conocidos como extremófilos consiguen desarrollarse en ambientes que son extremadamente hostiles para la mayoría de los seres vivos. En estos ambientes, los microorganismos son los reyes. Algunos animales que viven en la oscuridad han sufrido extrañas adaptaciones. Unos tienen la piel totalmente blanca y otros son completamente ciegos. Para comprender los secretos de su evolución, los científicos están estudiando cómo consiguen sobrevivir con tan poco oxígeno, comida y luz. En 4 rincones del planeta, Europa, América, Oceanía y África, es posible encontrar ejemplos de estos infiernos. La cueva Mobile en Rumanía es uno de los ambientes más extremos del planeta. Su aislamiento durante millones de años ha conducido a la creación de un auténtico microcosmos. Un agujero excavado en 1986 llevó a Christian Lascu a descubrir esta cueva subterránea, oculta a 30 metros de profundidad. Y esta es la tercera trampilla de la cueva. Sirve para proteger el subsuelo de la contaminación exterior. Es una tapa que separa una atmósfera con un contenido normal de oxígeno y de dióxido de carbono de la atmósfera de la cueva, que es muy pobre en oxígeno y muy rica en dióxido de carbono. Recuerdo muy bien aquel momento. Recuerdo que pasé por un pasadizo muy estrecho y que de repente me sentí en un medio muy extraño. Primero sentí que hacía mucho calor y luego olí el sulfuro de hidrógeno. En algunas partes de la cueva, el sulfuro de hidrógeno tiene una concentración 100 veces superior a la del aire que respiramos. No me gustan este tipo de cuevas. Cuesta respirar porque hay muy poco oxígeno. Aunque la cueva es un infierno para los seres humanos, hay otros seres que pueden vivir en ella. Cuanto más se desciende, más extraños son los animales que uno se encuentra. Había visto muchas cuevas en Rumanía, pero nunca tantos seres moviéndose. Es una especie de bosque tropical o algo similar. Y la gran pregunta es, ¿de dónde sacan estos animales el alimento? Cuanto más penetran Christian Lascu y sus compañeros de equipo en la cueva, más saturado de sulfuro de hidrógeno se hace el ambiente. Un pequeño lago subterráneo les impide continuar. Esta es también la parte más difícil y peligrosa de la expedición.
Tienen que atravesar un sifón y adentrarse para ello en estas aguas extrañamente opacas. Pero precisamente el agua es la clave del misterio. Se nota perfectamente el olor a sulfuro de hidrógeno. Huele como a huevos podridos. Y el contenido de oxígeno desde el lago hasta el último recodo desciende bastante. Y por eso es necesario respirar con bomba de oxígeno y regulador. Estas aguas turbias están en realidad cubiertas por una capa de mucosa llamada biopelícula, el punto de partida para la vida. Aquí nace todo un ecosistema a partir de la reacción química del agua, los microbios y el sulfuro de hidrógeno de la cueva. El ecosistema de Mobile es una pirámide. En la base está la materia orgánica, la biopelícula producida por los microbios, es decir, el equivalente a la hierba de la superficie. A continuación están los herbívoros, los consumidores primarios, como los isópodos, los colémbolos o algunos gusanos pequeños que viven en esta alfombra y se alimentan de ella. Estos son el equivalente a los conejos de la superficie. Y en la cima de la pirámide están los predadores, como los escorpiones de agua, grandes arañas y ciempiés, que son el equivalente de los lobos y los zorros de la superficie. Al igual que en la superficie, también hay carroñeros. Los cadáveres son recuperados por los moluscos. Ellos son los recolectores de la basura. La biopelícula es por lo tanto un auténtico limo lleno de vida dentro de este universo en tinieblas. Christian se preguntaba si existirían otras biopelículas cerca. Y al volver a la superficie, en una charca sulfurosa próxima a la cueva, encontró la respuesta. Puede que sea interesante estudiar el ecosistema de esta charca. Esta materia orgánica es una mezcla de hongos, algas y bacterias. Es muy similar a lo que hemos visto en Mobile. La diferencia aquí no solo es la energía producida por las reacciones químicas, sino la existencia de energía solar. Gracias a esta capa de mucosa, todos los organismos están en contacto los unos con los otros, una forma de organización óptima para la supervivencia. Aunque es imposible que viva ningún pez en estas aguas supersulfurosas, se ha desarrollado una microfauna similar a la de Mobile. Pero gracias a los rayos del sol, sin duda es más rica y variada. Los organismos primarios se nutren de la misma manera que en la cueva. Pero, ¿de dónde sale el agua que llega a la Mobile con lo poco que llueve en el sureste de Rumanía? Porque allí no hay materia orgánica. Nos dimos cuenta de que el agua no provenía de la superficie, porque la caliza está sellada con arcilla muy fina. En realidad provenía de varios manantiales que podrían estar a miles de metros de profundidad y que no están contaminados por ninguna forma de vida. La pregunta es, ¿cómo consiguieron estos animales habitar el ecosistema subterráneo? Hace 6 millones de años el clima era húmedo y caliente, pero entonces se produjo un profundo cambio climático. La cueva quedó probablemente abierta. Algunos seres consiguieron refugio en ella porque encontraron las mismas condiciones que habían perdido en la superficie. Una humedad del 100% y 21 grados de temperatura. Los animales de este arca de Noé prehistórica tuvieron que adaptarse a este nuevo ambiente hostil. A falta del sol, su pigmentación desapareció.
Algunos son transparentes y se les pueden ver los órganos internos en funcionamiento. Otros han quedado ciegos, como esta araña y este escorpión, únicos de este lugar. Curiosamente conservan la forma de las cuencas de los ojos. Sin embargo, el microscopio electrónico confirma que los órganos han desaparecido por completo. No como en este otro escorpión de agua, también un habitante de la cueva que sí los conserva. Sus quelíceros con apéndice doble son como un arma prehistórica. Uno tiene pequeños dientes para sujetar a la presa. El otro se utiliza para ingerir el interior de la víctima como si la absorbiese por una pajita. Para cazar, el escorpión de agua utiliza un sifón respiratorio que le permite almacenar cierta cantidad de aire y así permanecer largos periodos de tiempo sumergido. Los caracoles pequeños son una presa fácil, pero otro escorpión quiere compartir el festín. Comienza la pelea, pero finalmente se transforma en apareamiento. Christian ha localizado a otros 2 escorpiones que se pelean por un 100 pies. La lucha por la supervivencia es la principal ocupación para los habitantes de este mundo perdido. Un tercer escorpión se une para descuartizar a la presa. La araña opera en el mismo terreno que los escorpiones. Esta acaba de salir de la pegajosa biopelícula y tiene los pelos pegados al cuerpo. Estos pelos, sensibles a la menor señal de movimiento, son una guía para encontrar a sus presas. Con estas impresionantes pinzas, lo único que tiene que hacer es atrapar a una. En la cueva Mobile, la evolución a veces da un giro sorprendente, como el de ciertas arañas ciegas que nacieron con ojos y los perdieron. Es el caso de la araña Lascona christiani, bautizada por Christian. Esta es la famosa araña Lascona christiani. Es una especie típica de Mobile. En la cueva de Mobile viven 35 especies nuevas, la mitad terrestres y la mitad acuáticas. Las nuevas especies encontradas en Mobile son fundamentalmente grandes invertebrados, como esta sanguijuela que debe su supervivencia a la proliferación de microhabitantes en la biopelícula. Christian está convencido de que todavía va a encontrar más especies microscópicas en este limo lleno de vida. Pocos científicos han tenido oportunidad de observar una biopelícula de microbios. Aunque estos microorganismos son muy resistentes en este espacio concreto, son muy frágiles fuera de su medio natural y mueren rápidamente bajo las lentes del microscopio. Es lo que le ha ocurrido a este ácaro. Su muerte es una buena noticia para estos gusanos y estos protozoos rojos que suelen formar parte de su menú. 10 veces más fino que un pelo, el ácaro es al mismo tiempo un predador gigante dentro de la microbiología de la biopelícula. Este protozoo se retuerce de manera extraña entre las algas y los gusanos.
Intenta atrapar con sus cilios el mayor número de bacterias y hongos posibles, igual que hacen las ballenas para coger el plancton. Este minúsculo protozoo hace lo mismo que este enorme gusano nematodo. En una cucharilla llena de biopelícula es posible encontrar más de 30.000 nematodos nadando que pueden llegar a 60.000 en el espacio de 2 días. Aunque este crecimiento podría desbordarse, parece existir cierto control sobre la población. Christian se preguntó durante mucho tiempo cuál podría ser la causa de este control, hasta que consiguió grabar una secuencia de depredación. Los jóvenes gusanos nematodos son el alimento de este pequeño copépodo. Al copépodo lo devora esta pequeña gamba, que a su vez es el alimento de esta sanguijuela. Esa es la cadena trófica de Mobile. Este ecosistema es tan poco habitual que su descubrimiento ha estado en la portada de muchas revistas internacionales. Mobile es muy famosa y ha inspirado muchas películas de Hollywood. Pero son todas películas tipo Drácula, en las que los vampiros han sustituido a las bacterias. Los invertebrados son los únicos monstruos del mundo perdido de Mobile. ¿Pero existirán más cuevas como esta, inhóspitas y al mismo tiempo pobladas por animales tan grandes? La respuesta la encontramos en México, en otro paraíso microbiano del subsuelo. Es difícil perderse, buscando este Edén. Solo hay que seguir este pequeño arroyo tan blanco que parece opaco y donde vive un extraño pez. Estamos como a 1 kilómetro y ya huele al azufre de la cueva. Huele a huevos podridos. Bienvenidos al paraíso. Michael Tobler lleva 10 años estudiando a un pez extremófilo de la cueva de Villaluz. A la cueva se la conoce también como Cueva de las Sardinas. Lo curioso de este río es que presenta una concentración muy alta de sulfuro de hidrógeno, que proviene de los géiseres que surgen de ella. Los manantiales de azufre depositan altas dosis de este mineral en las paredes de la cueva. El azufre es ingerido por millones de minúsculas bacterias acidófilas que forman curiosas estalactitas de mucosa llamadas esnotitas. La cueva está un poco acatarrada. Esta cueva es muy similar a la cueva de Mobile, en Rumanía, porque ambas son muy tóxicas. Pero a diferencia de la cueva de Mobile, este de aquí no es un sistema cerrado. En cualquier caso, los organismos que viven aquí han tenido que desarrollar adaptaciones especiales para afrontar la toxicidad de la cueva. Algunas bacterias utilizan la quimiosíntesis para producir materia orgánica. Es un proceso muy similar al que realizan las plantas en la superficie, solo que las plantas utilizan la luz y el dióxido de carbono para producir esa materia orgánica. En la boca de la cueva se puede respirar aire fresco y muchos insectos parecen alimentarse de la materia orgánica que crece en el manto microbiano de las paredes. Aquí esperan las arañas con sus telas tejidas entre las estalactitas pegajosas. A diferencia de lo que vimos en Mobile, estas arañas tienen ojos. Algunas tienen 8, otras 6 o 4.
mayor número de órganos para compensar la falta de luz. Aquí estamos en una de las cámaras frontales de la cueva. Como ves, hay 25 agujeros en el techo que llamamos tragaluces. En cuanto bajemos más, notaremos más sulfuro de hidrógeno en el aire. Es un gas tóxico y por eso nos tenemos que poner las máscaras de gas. No tenemos muy claro cómo sobreviven aquí los murciélagos. Hay quien dice que lo consiguen porque viven muy cerca de los tragaluces y pueden respirar algo de aire fresco. Pero también hay partes de la cueva donde no hay ningún tragaluz y sin embargo están llenas de murciélagos. Los gases tóxicos descienden porque son más pesados que el aire. Michael Tobler cree que los murciélagos suelen estar por encima de este nivel y que solo hacen breves incursiones para capturar insectos. Para sobrevivir no pueden permanecer demasiado tiempo en la zona crítica. La atmósfera de la cueva impide también que se descompongan los cadáveres. Estos permanecen pegados a las paredes pegajosas y tóxicas, momificados. A medida que descienden hacia el interior de la cueva, Michael Tobler y su ayudante notan las piernas cada vez más pesadas. El sulfuro de hidrógeno está en un punto crítico para la vida. Esto de aquí son esnotitas. En la punta hay una gota de ácido sulfúrico, un subproducto del metabolismo bacteriano. Si los científicos no se protegiesen la piel, podrían sufrir graves quemaduras, pues estas gotas son como el ácido de las baterías de los coches. Michael Tobler hace un descubrimiento increíble. En las esnotitas viven algunos gusanos nematodos. Por ello quizá acudan tantos insectos a ellas. Estas finas gotas de ácido disuelven en su caída la caliza y el yeso. Por eso el arroyo tiene ese extraño tono blanco azulado. Este es uno de los manantiales sulfurosos. De aquí es de donde sale todo el azufre de la cueva y aquí es donde comienza la cadena alimentaria. En las entrañas de la cueva, el aire se ha vuelto totalmente irrespirable. El contenido de oxígeno es 4 veces menor que en el exterior. Sin embargo, hay organismos que han hecho de este sitio su hogar. Esta es la parte más tóxica de la cueva y es increíble. Aquí, en lo más profundo de la cueva, hay peces. Pero ¿cómo se alimentan? Estos son ejemplares adultos de mosca. Están siempre en los sedimentos de la cueva y son como el krill del océano. Comen bacterias grandes, que son los productores primarios, y son a su vez la presa de la mayoría de los otros organismos que hay en la cueva. La sangre de las larvas de la mosca es rica en oxígeno gracias a la hemoglobina, que es la que hace que tengan este color rojo. Estos dípteros son un alimento abundante para un pez extremófilo, el Astyanax fasciatus.
Michael Tobler acaba encontrando cientos de peces en otro manantial sulfuroso. Ya sabe lo que comen, pero ¿cómo respiran? Los peces de la cueva también han sufrido adaptaciones que les permiten soportar la toxicidad del sulfuro de hidrógeno. Por ejemplo, han aprendido a acudir a respirar a las aguas de la superficie, es decir, que respiran en las capas superiores del agua, donde hay más oxígeno. Para facilitarlo, tienen además grandes branquias y han sufrido adaptaciones fisiológicas que les permiten deshacerse del sulfuro de hidrógeno de su cuerpo. Estos peces tienen además los sentidos no visuales muy desarrollados. Por ejemplo, la línea lateral, que le permite sentir las vibraciones en el agua, es mucho más desarrollada en este pez que en los peces de la superficie. Es decir, que pueden moverse en la oscuridad mucho mejor que los peces del exterior. Aquí tenemos a nuestro pez de la cueva al lado de un pez de la superficie. Como ves, los dos peces se diferencian en el tamaño del ojo. El pez de la cueva tiene ojos mucho más pequeños que el otro. Los dos peces también se diferencian en su coloración. El pez de la cueva es mucho más pálido que el pez de fuera. Por primera vez, Michael Tobler va a experimentar para ver si el Astyanax fasciatus de la superficie puede vivir en el infierno de la cueva. Y si el pez de la cueva puede vivir en el arroyo de la superficie. El pez de las aguas sulfuradas morirá si lo trasladamos enseguida a un agua normal, sin sulfuro y muy oxigenada. Sin embargo, si lo aclimatamos lentamente a las condiciones del agua corriente, se adapta perfectamente. Pero no funciona igual al contrario. Si cogemos un pez de agua corriente y tratamos de aclimatarlo al agua sulfurada, morirá hagamos lo que hagamos. Eso es porque este pez carece de las adaptaciones para enfrentarse a los efectos tóxicos de esta sustancia. Sin embargo, su capacidad para respirar en la superficie del agua convierte a este pez cavernario en una presa fácil para esta cucaracha de agua gigante, la Belostoma. Los peces cavernarios se han adaptado para obtener el oxígeno de la superficie del agua, pero allí es justo donde les esperan las belostomas. Como ves, las cucarachas atacan y se los comen. Es muy extraño que un insecto sea el principal predador de un pez en un ecosistema. En otros lugares de la Tierra, los insectos se alimentan de algún vertebrado de manera ocasional, pero esta cucaracha predadora es única de este ecosistema. Su mordedura se considera una de las más venenosas y dolorosas entre las efectuadas por los insectos. La cucaracha inyecta una saliva que licúa el tejido muscular y luego absorbe su contenido. Las cucarachas escogen sobre todo ejemplares grandes y machos, pero no creemos que lo hagan de manera deliberada. Suponemos que los peces grandes y los machos necesitan más cantidad de oxígeno, así que pasarán más tiempo en la superficie del agua para respirar. Simplemente se exponen a los predadores más a menudo que los peces pequeños y las hembras. Para las cucarachas es estupendo que los peces acudan a la superficie porque, a diferencia del escorpión de agua, esta cucaracha no dispone de un sifón para respirar durante largo tiempo mientras permanece sumergida y al acecho. Además, permanecer en la superficie tiene la ventaja de que los huevos quedan protegidos de los posibles predadores. Es el macho el que garantiza su protección llevándolos encima.
Al crecer, las jóvenes cucarachas mudan de piel. La piel vieja sirve de alimento a los gusanos platelmintos. Los gusanos planos son los recolectores de basura de este ecosistema. Armados con un largo tracto digestivo van recogiendo todos los desechos. Quedan todavía muchos enigmas por descubrir en Villaluz. Para los descendientes de los zoques, los habitantes de esta región, este arroyo y esta cueva son sagrados. Los zoques llevan generaciones repitiendo los mismos gestos y rituales justo antes de la festividad de Semana Santa. Estas raíces de barbasco que utilizan para pescar son altamente tóxicas. Cuando el alimento escaseaba, los antiguos habitantes solían pescar los peces que tanto abundaban en la cueva. Aquel regalo de las sombras pasó a convertirse en un regalo de Dios. En el nombre de Dios y de nuestra Madre Tierra. En el nombre del Sol y de la Luna. Déjanos entrar en la cueva para buscar alimento. La pesca se realiza en el primer tramo de la cueva siguiendo el mismo ritual, bajo la luz de las antorchas. Bendigo con el saumerio los 4 puntos cardinales, este, norte, sur y oeste, para purificar aquí el aire que según nos cuentan que está muy contaminado. La mezcla de raíces se disuelve en el agua, asfixia a los peces y los mata. Han venido japoneses y ellos le han dicho a las autoridades municipales que no se puede entrar aquí porque hay 6 tipos de gases: oxígeno, dióxido de carbono, o azufre. Son 6 tipos de gases que hay y que es malo para nosotros. Pero los zoques lo consideran un lugar sagrado donde abunda la pesca. Solo tienen que llenar las cestas y en cuanto secan a los peces, estos pierden el sabor a azufre. Pero ¿saben en realidad que esta pesca milagrosa se debe a un ecosistema único que comienza en estas gotas de bacterias extremófilas? En algunas cuevas de Nueva Zelanda, unos extraños hilos cuelgan de las paredes. Pero no son las esnotitas de bacterias de la cueva de Villaluz. Ian Stringer lleva muchos años estudiándolos. Fíjate, Corín, parecen estrellas. Están por todas partes. Pero menuda trampa de luz. Estas trampas son en realidad como cañas de pescar para los gusanos luminosos de la cueva. Los gusanos luminosos no son extremófilos, pero utilizar la luz para atrapar a los insectos es una buena estrategia en las cuevas. Aquí el alimento no abunda y así consiguen atrapar a los insectos que han nacido en el agua que llega aquí desde los ríos. Lo único que tiene que hacer el gusano luminoso es avanzar hacia su presa, atrapada en el hilo de seda. Aquí tenemos a un macho de mosca que acaba de quedar atrapado. Todavía está vivo, y fíjate cuántas larvas, son grandes, miden 3-4 centímetros. Tenemos más comida aquí, más aquí. El gusano luminoso no es realmente un gusano,
sino una larva de mosca. Esta larva solo tiene un objetivo: comer lo máximo posible para obtener las proteínas necesarias para mudar a ninfa. Esta es una pupa de hembra. A veces brillan. Tardan entre 12 y 15 días en convertirse en una mosca pequeña. Muy a menudo esta pequeña mosca cae en su propia trampa. En esta cueva hay hasta 100 gusanos luminosos por metro cuadrado. Están separados y guardan cierta distancia porque son caníbales y se comerían los unos a los otros si se acercasen demasiado. Cada gusano luminoso posee, por tanto, su propio territorio. Durante mucho tiempo fue un misterio cómo funcionaban estas trampas de hilos de seda. Recogerlos es de por sí una tarea complicada, dado lo pegajosos que son. Estas son las gotas de pegamento del hilo. Se parecen a la seda de las telarañas. Estas gotas brillantes son de hecho bolas de pegamento. A menudo las arañas de la cueva comparten espacio con los gusanos luminosos. Se aprovechan de la iluminación colocada por los gusanos para atrapar a sus propias presas. A cambio, protegen a sus fabricantes. Pero a veces los hilos de seda se entremezclan y los gusanos acaban en la alacena de la araña. La luz del gusano luminoso se refleja en todo el recorrido del hilo. La luz se produce por una reacción química entre los excrementos del gusano y el oxígeno. Aquí está la cabeza de la larva. Y esta es la tripa. Y aquí, en el otro extremo, está el órgano luminoso con la lámpara blanca reflectante en la punta. Los órganos de los gusanos que producen la luz son los órganos excretores. Hay 4 y van desde la tripa hasta el final del insecto. Y los 4 órganos producen luz por ese extremo. El gusano tiene un órgano reflector en la punta que ilumina todo el hilo hacia abajo. Este curioso grillo, el weta, vive en las cuevas de gusanos luminosos de Nueva Zelanda. Desafortunadamente para los wetas, ellos no tienen un mecanismo tan eficaz para atrapar a sus presas. El weta puede que sea el único insecto del mundo que vive y se reproduce en las cuevas, pero que sale afuera a alimentarse. Estos grillos de las cuevas evitan cualquier tipo de luz, ni siquiera salen si la luna está demasiado brillante. Esta noche, Lorraine está de suerte. Los grillos han salido a pesar del brillo velado de la luna y de la lluvia. Gracias a un sistema de infrarrojos los podemos ver aquí comiendo hojas e insectos muertos. Son la única especie de habitante de las cuevas que vive de esta manera tan particular. Hay muchas cuevas con grillos, pero es difícil llegar a ellas. Lorraine ya está habituada, dado que su trabajo consiste en contar la población cada vez más escasa de la especie.
Esta es una buena cueva para encontrarlos. Las paredes están cubiertas de excrementos. Son oscuras, frías y húmedas. Hay varios. Y aquí hay más todavía, por la pared. Y en el techo. Voy a coger uno. He cogido dos. Los huetas de las cuevas tienen unas patas muy largas y unas antenas también muy largas que mueven para orientarse porque no ven nada. También tienen unos largos palpos maxilares que les permiten tocar lo que tienen delante. Los huetas de esta cueva son bastante grandes. Mira este adulto, por ejemplo, pero en realidad no crecen mucho más. Hemos llegado a medir ejemplares de 45 centímetros desde la punta de la antena hasta el extremo de sus patas traseras. Son enormes. De hecho, los huetas son uno de los insectos más grandes del mundo. Los huetas pasan la mayor parte del tiempo inmóviles y en paz, pero a veces se vuelven agresivos. Parece que a este macho le pasa algo en la pata. A lo mejor la tiene rota. Los machos de hueta a veces se pelean. Tienen que competir por su pareja. Pero este hueta sobrevivirá sin la pata, aunque se le caiga, porque a los huetas se les conoce también por comerse sus propias patas cuando tienen hambre y no encuentran nada más que comer. Los huetas de las cuevas son como un insecto prehistórico. La verdad es que no han cambiado durante millones de años. Son exactamente iguales ahora que hace millones de años. En la época de los dinosaurios, sus parientes lejanos vivían fuera, como el hueta de los bosques que se puede ver si tienes buena vista, camuflado entre los árboles espinosos. Tiene hambre. El hueta gigante es mucho más grande que el hueta de los bosques. Es como la palma de la mano y pesa más que un pájaro pequeño. Este tipo de hueta no necesita refugiarse en las cuevas para encontrar el calor porque es un extremófilo del frío. De hecho, puede congelarse y descongelarse durante 6 meses, como muestran estas imágenes. Esta misteriosa habilidad para resistir la escarcha, que habitualmente destruye las células de la mayoría de los animales, está actualmente bajo estudio. Al igual que los huetas, las arañas y los gusanos luminosos o el pez de las cuevas, hay otro curioso anfibio que también ha encontrado refugio en las cuevas de Europa Central. Antes de que hubiese una descripción científica de este animal, la gente de la zona lo conocía, porque aparecía en los arroyos que salían de las cuevas. Y la gente pensaba que era una cría de dragón. Boris Sket es uno de los principales investigadores del Proteus. Para observarlo, ha recorrido las magníficas cuevas kársticas de Eslovenia con su equipo.
Estas misteriosas criaturas solo viven en estas cuevas calizas y en algunas otras de países vecinos, pero en ningún otro lugar del mundo. Bueno, Stanislav, vamos a buscar a Proteus. Venga. ¿Has visto? ¿Sí? ¿Has visto ahí? Sí. Así. Ciérralo. Podemos decir que, en cierto modo, el Proteus es un extremófilo. Es capaz de soportar la falta de comida. Puede vivir durante meses sin alimento y quizá durante varios años. Por supuesto, se vale de sus tejidos para sobrevivir. El secreto se encuentra en este inmenso órgano, el hígado, donde almacena alimento en forma de lípidos y glucógeno, un supercombustible. El Proteus reduce su actividad para entrar en un metabolismo lento. Pero en realidad no es una hibernación, porque el Proteus puede retomar la actividad casi inmediatamente. Para alimentarse, es capaz de detectar cantidades muy pequeñas de compuestos orgánicos. Su oído interno detecta las ondas de sonido. Para respirar, el Proteus tiene unas branquias exteriores situadas detrás de la cabeza. El color rojo se debe a la presencia de sangre enriquecida con oxígeno. El Proteus es capaz de pasar hasta un cuarto de hora en el agua sin aire. Todo lo innecesario se reduce para economizar al máximo el uso del escaso alimento. Por eso quizá no necesita 5 dedos. Es cuestión de prescindir de lo innecesario. Por eso no tiene ojos ni pigmentación. Todas estas adaptaciones, estas estrategias, han permitido que la vida triunfe aún en condiciones extremas. Las especies que hemos visto se mantienen unidas en un constante intercambio. Un equilibrio sorprendente, frágil y casi increíble surge de esta relación. Esa cueva está oscura. Hace calor, hay ácido sulfúrico. Pero no es un infierno porque hay una reserva ilimitada de alimento. Los peces de este sistema están en realidad en las primeras fases de evolución.